Mi sueño es poder ir al punto más profundo del planeta. Ay, y qué no, chiflado, tan chico. no, pero ¿Cómo es que llegaste a lo que haces hoy, a lo que te dedicas hoy, que es tan inusual? para mí sería estar sentado en el sillón, ver documentales de National Geographic y de repente saltar como si fuese al televisor de un trampolín y pasar para ser el otro, el que le muestra las ballenas a todos los chicos. ¿Qué es para vos, Nico, compartir con la naturaleza y no someterla? Mi cámara es la traductora de emociones de lo que siento ahí abajo. ¿Por qué no se sabe casi nada del océano? La barrera entre el miedo y, como de alguna manera, sentir el miedo es el conocimiento. Acá vas a ver mi conversación con Nico Marín. Nico Marín. Nico es fotógrafo de naturaleza, explorador de National Geographic, embajador de la ONU y uno de los referentes más fuertes en contenido vinculado al océano. Fue además reconocido como mejor fotógrafo de naturaleza en 2023 y su trabajo lo ha llevado a recorrer el mundo documentando especies, ecosistemas y problemáticas ambientales en condiciones extremas. En esta charla nos metemos en su universo desde distintos lugares. Por un lado, su experiencia directa con el océano, los animales y lo impredecible. Y por el otro, su historia personal, una búsqueda atravesada por la pasión, la persistencia y la decisión de confiar en un camino incierto. Hablamos también de la relación que tenemos los humanos con el planeta y de la responsabilidad que eso implica. Una conversación que invita a repensar qué lugar estamos ocupando en el mundo. Si te interesan este tipo de contenidos que no se quedan en la superficie y que buscan hacer preguntas para expandir la conciencia, suscríbete al canal y activa las notificaciones que en Cachetada seguimos invitándote a ver más allá de lo que parece. Bueno, Nico, bienvenido, primero que nada. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Y gracias por recibirme acá. Acá, en mi casa, como Sí, me contabas sí, recién. lo quería decir. Hiciste- Pero sí, no, y ya me encanta porque me siento más en casa acá con el amarillo, National Geographic, Sí, ya sí, todo sí, me sí. encanta. me Lo encanta la marcaste vibra. apenas entraste. Sí, sí. Encima has pintado a mano, ¿o no? Sí, al óleo. Mirá, sí, increíble. Súper realista. Me encanta. Bueno, Nico, te descubrí, bueno, te descubrí en mi vida, claramente vos ya existías, no digo simplemente te encontré, vamos a decir mejor, hace unos días cuando Hila, que trabaja conmigo y me acompaña a encontrar posibles invitados para conversar, me mostró tu perfil y la verdad es que me llamó mucho la atención lo que haces, me parece como muy especial, muy apasionante, muy distintivo, entonces me gustaría empezar esta conversación con vos preguntándote cómo es que llegaste a lo que haces hoy, a lo que te dedicas hoy, que es tan inusual. Bueno, es una locura para mí porque soy la misma persona que creo que lo soñaba de chiquito y ahora creo que de grande como que se materializó y ahora lo estoy viviendo. Pero todo se remonta, creo, yo soy de San Miguel, de provincia de Buenos Aires, entonces capaz más me acuerdo de los 3 años, cuando estaba... Porque si mi vida ahora sería como una escena, para mí sería estar sentado en el sillón, ver documentales de National Geographic y de repente saltar como si fuese al televisor de un trampolín y pasar para ser el otro, el que le muestra las ballenas a todos los chicos. Pero cuando era chico, yo la verdad no me imaginaba ni el 1% de lo que está pasando ahora, porque de vuelta, el mar más cercano capaz era Mar del Plata y no era un mar al cual íbamos a bucear con mi familia. Cuando íbamos era el típico que metés las patitas al agua y jugás con la ola ahí, pero de ahí a meterte al mar adentro era un abismo para mí. Entonces me dediqué a otro de mis sueños que quedaba más alcanzable, siento, y que quedaba a la vuelta de mi casa, porque no había una escuela de fotógrafo submarino a la vuelta de mi casa, había una escuela de tenis. Y de los 9 a los 18 me encargué como de dedicarme a ese sueño. Yo si me preguntabas o si hablábamos hace 6 años, yo te iba a decir quiero ser tenista. Bueno, de los 9 a los 18 jugué al tenis, yo realmente quería hacer eso, con psicólogo deportivo, personal trainer, un equipo re lindo, viajamos afuera, tanto nacional e internacional. Pero bueno, ahí llegan los 18 y llega el famoso ¿qué hacer? ¿Qué vas a seguir? Como si eso tendría que ser lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Y a mí fue la primera vez que ahí sentí como miedo, porque como que me paralizó. Yo quería ser tenista, lo tenía re seguro, pero de repente era, bueno, ahora llegó el hecho como de jugártela al 100%. ¿Te vas a querer estudiar o vas a querer jugar al tenis 100%? Y yo quería seguirme dedicando al tenis, pero sabía y era consciente en ese momento que llegaban 3, Nadal, Djokovic y Federer, a lo sumo del Potro en ese momento. Y el resto quedaba en el camino, no porque sean malos, sino porque, bueno, son muy pocos los que llegan. Y ahí me agarró miedo, literal miedo, ese miedo que me paralizó y no me permitió seguir con mi sueño. Miedo al cual cuando lo dejé, terminé dejando tenis, me sentí muy frustrado a tal punto de decir, voy a ser un frustrado toda mi vida
porque esto era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. No había ninguna otra cosa. Más que ver los documentales cuando era chico que te mencionaba. Bueno, ahí por suerte en aquel 2018 cuando dejo tenis, me empiezo como a explorar a ver qué me gustaba hacer. En matemáticas era malísimo, como que no había nada, ninguna carrera que me gustara, porque si dejé mi sueño al cual me podía dedicar, no iba a meterme en una carrera de 4 años. Entonces, bueno, ahí fue que me anoté en una escuela de creativos y ahí dije, bueno, voy a empezar por acá, a ver qué me gusta. Y un curso de fotografía. Ahí fue que entonces en el curso de creativos mandaban siempre propuestas de trabajo de todo el mundo. Y ahí estaban buscando un fotógrafo submarino y alguien que me instala las redes sociales de una escuela de buceo en Cozumel, allá en México, enfrente de Playa del Carmen. Y yo estaba en San Miguel y me parecía muy loco la posibilidad de, si yo mandaba el correo, la semana que viene podía estar allá, en México. Bueno, ahí fue que mandé finalmente como ese correo. Entre 1.500 personas seleccionaron a 3 para una entrevista y de las 3 a 1 para ese puesto. Bueno, ahí fui y finalmente como que siento que descubrí como mi pasión en el hacer, porque nunca había buceado en mi vida y de repente estaba trabajando con tiburones, como un Buscando a Nemo en la vida real. Y ahí fue como de alguna manera como empezó todo ese sueño y que hoy en día, bueno, ya nos tocó como recorrer gran parte del mundo, siento, en ese sentido. Bueno, es interesante que decís que cuando eras chiquito ni ahí te imaginabas la posibilidad de hoy dedicarte a lo que te dedicas, pero por otro lado contás lo del correo, lo del mail, y decís que te imaginaste la posibilidad de la semana que viene estoy allá. Entonces, como que de algún modo sí lo viste posible en ese momento concreto. Sí, porque, o sea, yo creo el famoso como el no ya lo tenés, en ese sentido me apoyaba mucho esa frase, ponerle del no ya lo tenés, y del otro lado también lo tan loco o qué tan loco podía ser el quiebre en mi vida en ese sentido, porque por un lado, en ese sentido, el mar más cercano era de vuelta a Mar del Plata o cuando se inundaba mi casa en ese sentido. Entonces, en la realidad física, vamos a decir, nunca estuvo cerca ese sueño, porque de vuelta el mar estaba lejos, todo en lo de National Geographic es como para mí era ser como un astronauta, es decir, me encantaría ir a la luna y todo, pero ¿cómo empezás para ser astronauta? En ese momento, menos cuando sos chico, capaz no lo sabes tanto, pero me gusta capaz la otra realidad, la no tan física y la más, llámese espiritual, energética o soñadora, que esa capaz te permite soñar un poquito más allá del plano en el que uno está, porque si no uno se ve y está entre 4 paredes, en ese sentido, en su casa, pero el plano siento que de la cabeza te puede llevar a un sueño por cumplir, quizás, como fue mi caso en ese sentido. Porque yo lo pensaba así, digo, la semana que viene yo voy a estar con un tiburón, ni idea lo que voy a sentir, probablemente mucho miedo porque no lo conozco el tiburón, pero después, bueno, si puedo quebrar esa barrera del miedo, voy a poder capaz descubrir que quizás es mi pasión. Y resultó que fue así porque cuando yo conocí el mar, me acuerdo la primera vez que respiré abajo del agua, de verdad, a mí se me rompió la cabeza porque era como ser un pez. O sea, ahora justo estoy viendo un pez globo allá, pero literal cuando respiré por primera vez, me sentí un pez porque yo por mis propios medios me ahogaría si estaría respirando de esta manera. Y sin embargo, un hombre reexplorador y todo, Jacques Cousteau, inventó este aparato para que pueda respirar y hoy en día puedes permanecer capaz 1 hora disfrutando con tiburones. Entonces al principio fue, bueno, era una experiencia linda que ojalá pueda ser mi trabajo en el futuro, porque el primer año que fui no dejaba de ser algo lindo, algo muy loco, algo muy diferente en mi vida, pero no dejaba de ser algo como sensacional justamente, pero de ese lado, no como un estilo de vida. Después cuando termino esa experiencia, que para mí fue de lo mejor de mi vida, o por lo menos en el principio de mi carrera, después vuelvo a Argentina con toda esa adrenalina y todo de querer seguir explorando el mundo. Tenía una propuesta de Malasia y las Borneo, y después, bueno, como todos sabemos, nació ahí la pandemia, la cual como la pasé como muy triste, muy depresivo, porque yo sentía en ese momento, con el día del lunes obviamente lo veo distinto, pero en ese momento que la vida me había dado de probar el helado más rico del mundo, pero que ya no había más stock. Y listo, y ahí se queda. Con eso me refiero a, bueno, conocer los tiburones, pero hasta ahí, porque después ahora ya no los vas a conocer más. Y yo tenía miedo de que perder esa oportunidad que había tenido y que tanto me había costado, sentía, y peor aún, atravesando el quiebre del tenis. Entonces me sentía como muy perdido ahí en la pandemia. ¿Pero por qué? Porque sentías que lo de Cozumel había sido como digamos, como algo que se salía del común denominador que no te iba a volver a suceder. Sí, o sea, en el momento la verdad que mi mayor miedo era que no poder volver al mar. O sea, y en el sentido de no poder volver al mar como lo estaba haciendo, porque después volver al mar capaz podía volver de otra manera. Pero en ese momento para mí era muy abrumador el hecho de que me había esforzado tanto por, de alguna manera, que el quiebre del tenis para mí fue de lo más heavy como de mi vida, de alguna manera al principio en cuanto a los sueños, porque me había dedicado 10 años y de repente ya no. Entonces fue como algo muy loco, porque de los 0 a los 9 respiré y de los 9 a los 18 jugué. Entonces dejar todo eso para mí fue un montón.
Y después el otro mini quiebre venía de un año y de repente digo, de vuelta me pasó. O sea, yo sentía como que volvía la máquina del tiempo. Digo, ¿de vuelta lo mismo? O sea, pero ahora no por una cuestión mía, sino más por el contexto. Y ahí fue que, bueno, por suerte en el 2021, después de que como que se abrió un poquito más la pandemia, ahí es que mi papá me dice, Nico, me voy el fin de semana, tenemos una casita en Mar del Plata, me voy el fin de semana, ¿querés venir? Y yo estaba tan triste que le dije, no quiero ir. O sea, prefiero quedarme en mi casa, ¿para qué voy a ir? No, la verdad no tenía ganas, anímicamente, físicamente, de nada. Y pasé de largo, pues también tenía problemas de sueño ese año, pasé de largo esa noche y cuando vi que mi papá se estaba yendo dije, no, agarro la mochila y me voy, entre estar acá con el celular todo el día, así, en mi cama, o salir, digo, bueno, voy a salir ahora. Salí, me conecté de vuelta con el mar, hice unas limpiezas de playa, era un viaje de 3 días, se transformó de 7 porque yo le dije a mi papá que me quería quedar para hacer más limpiezas de playa y me volví a conectar con el mar. Ahí fue que ese viaje de 3 y de 7 días se transformó de 6 meses al final porque me quedé a vivir en Mar del Plata un tiempito. Y ahí es donde lo que estábamos hablando antes, que por suerte yo salía a surfear y me llega un WhatsApp diciendo, Nico, mañana imposible vuelo internacional y nos encantaría que te sumes. Estoy hablando de la expedición de Enrique Piñeiro. Pero perdón que te frene, pero sí, quiero entender el contexto. Porque para que a vos te llegue ese mail, ¿cómo fue? ¿Vos tenías visibilidad en redes? ¿Lo compartiste tu experiencia en Cozumel o fue por un contacto? Digo, ¿cómo? Bueno, sí, si vamos a hacer como la trazabilidad más del proceso ahí de Nico en cuanto más de chiquito a grande, al principio era Nico de Cozumel, que no tenían en redes sociales ni el poder de comunicación ni nada en ese sentido. Con lo de Cozumel era un chico de San Miguel de repente que se dedica a los tiburones y al océano. Ese era como empezaba a tener de alguna manera un alcance un poquito más grande. Yo empezaba a comunicar problemáticas y bellezas del océano, pero recién empezando en ese sentido. Y ahí cuando me llama Enrique, finalmente, era porque yo venía a hacer limpiezas de playa, siempre y como activista bastantes trabajos en ese sentido, pero yo había visto de Enrique que había hecho la documentación de la pesca ilegal en la milla 200 y 201 de Argentina. Entonces cuando veo ese posteo, yo lo replico en mis redes sociales y se va como viral en ese sentido. Y entonces ahí es donde el equipo me termina contactando porque me dice, Nico, nos encantaría que en la próxima expedición puedas formar parte, porque la verdad que llamamos a personas que teníamos como a nuestro alcance y que conocíamos, pero no sabíamos de vos. En la próxima nos encantaría que vengas. Fue como un contacto en que ahora quede mucha buena onda y te diga como de alguna manera, bueno, en algún momento se dará algún viaje. Pero de ahí a que se haga, pasan 1000 cosas en ese sentido. Y eso fue lo que me pasó. Pero por suerte, cuando compartí esa noticia, ahí es donde 2 meses después de compartir esa noticia, me llega este mensaje de WhatsApp diciendo, Nico, ahora sí, tenemos una expedición en la que te queremos sumar, nos encantaría que venga, ¿está disponible? Mañana salimos. Era un jueves para un viernes. La expedición no me habían dado mucha información porque estaban determinando como los puertos, los destinos y demás. Me dicen al otro día, Nico, la ruta es esta, vamos a documentar la pesca ilegal a Senegal y la isla de plástico más grande del mundo entre Hawái y California. Vamos a Senegal, para mí era una locura ya el hecho de irme a la otra punta del mundo en el medio de la pandemia, como te decía, estando encerrado y todo, era como que conectándome al océano estuve un poquito mejor y con lo de Enrique de alguna manera estuve como de vuelta levantando como los ánimos. Ahí me centré de vuelta con mi cámara, pudimos hacer ahí un documental, con Joaquín estuvimos haciendo muchas entrevistas acerca de la pesca ilegal en Dakar y en Cabo Verde. Y la segunda Joaquín, para quienes no saben, es Joaco Sánchez Mariño, gran amigo mío y que también ha trabajado con Nico, que hablamos un poco antes de empezar a filmar, que también ha pasado por el canal, así que a él se refiere. Sí, en ese sentido, Joaquín Sánchez para mí al principio era porque viajamos los dos solos. Entonces, yo a él lo conocía de alguna manera por todo el renombre que él tenía de los reportes internacionales y todas las coberturas internacionales que él hace, ¿no? Que va a muchas zonas de conflicto, a guerras, a capaz, ¿no? Contextos políticos. Y yo lo veía desde ese lado, porque él era más grande que yo. Yo cuando voy a documentar la pesca ilegal, yo tenía 20. Entonces Joaquín, de alguna manera, como me adoptó como un hermano, porque él no entendía muy bien cómo es que yo había llegado a estar ahí. O sea, él me decía, bueno, yo vengo de alguna manera de una carrera, todo bien. Yo venía de mis primeros pasos y, sin embargo, estábamos compartiendo una expedición que los dos de igual manera. Por suerte él me ayuda con una nota, en ese momento él trabajaba en un medio muy grande, y me ayuda con una nota para mostrar más mi trabajo, yo lo ayudo obviamente con las coberturas. ¿Vos ibas full de fotógrafo? Sí, okay. Como fotógrafo, y en mi canal, como te decía, como no era tan grande como es hoy, siento, pero estaba recién empezando, pero tenía como cierto poder en la comunidad, entonces como que bueno, fui como Nico y como fotógrafo, tanto para documentar la belleza y la problemática. Ahí es que después de Senegal y hacer toda la cobertura de la pesca ilegal y sobrevolar, como la milla 200 pero allá, terminamos yendo a Bahamas a cargar combustible
para ir a la isla de plástico más grande del mundo entre Hawái y California, ¿no? Que es como ahí se le llama el séptimo continente, que es 3 veces el tamaño de Francia y que literal solo vemos el 30%, el resto está como abajo, es como ver la punta del iceberg. Y en ese sentido se desemboca por las corrientes oceánicas y los giros oceánicos en 6 puntos del planeta. Bueno, esta es la más grande del mundo y hay muy poca documentación de eso. Entonces con Enrique y Joaquín íbamos a ir a documentarlo. Pasó de que había huracanes y ciclones. Entonces cargamos combustible, nos movemos para Aruba. Yo no había escuchado nunca en mi vida Aruba en ese sentido, tipo en el mapa ni nada. Tenía 21, ahí ya iba creciendo un poquito más. Y el equipo se vuelve para Madrid. Finalmente el equipo se vuelve y yo, como era pandemia, yo digo, a mí déjenme acá, en Aruba. Estoy en contacto con el mar, quizás puedo volver a bucear y puedo volver a ese sueño, como te decía, ese miedo que había tenido tanto en la pandemia, a volver a instalarlo de vuelta como esperanza en vez de miedo. Bueno, ahí es que conozco a un chico de una escuela de buceo y un viaje que era de una semana me termino quedando varado en Aruba 10 meses porque se cerró la segunda ola de COVID. Joaquín ya se había vuelto para Argentina, Enrique ya se había vuelto para España. Yo me quedé solo, la billetera a mí me la habían robado en Senegal haciendo el documental tipo de la pesca ilegal. Entonces como que de alguna manera me abrumaba la situación, pero era consciente de que estaba en un lugar en el cual estaba buceando, estaba viendo un montón de animales, entonces... Bueno, por un lado estaba como, sí, lejos de mi familia, sin un peso ni nada, pero el otro lado estaba reivindicando mi sueño. Y ahí fue que, bueno, no tenía literal nada, ni un peso, me aguanté ahí 10 meses, pero por suerte no hay mal que por bien no venga, siento. Y ahí es cuando Disney se termina contactando conmigo para nombrarme como más embajador de la marca, pero como algo más marketinero, o sea, como, te envío un kit, esto para vos, es el Día de la Tierra, bueno, es el Día del Animal, te mandamos esto. Bueno, era una conexión igual bastante como increíble porque era una marca muy grande. Y ahí es que después de Disney me contacta la directora de National Geographic porque había estado en una reunión con la directora de Disney y le dicen, che, tenemos el perfil de un explorador que nos encantaría poder presentárselos. Y me dicen, bueno, dale, tengamos una reunión. Nos encantaría ver un proyecto tuyo, Nicolás me dice. Y me dice, te podemos garantizar ver el proyecto, no que quedes, porque hay millones de personas en todo el mundo que mandan aplicaciones, biólogos, científicos, músicos. Y yo sabiendo muy consciente de que las posibilidades eran más que no, que sí, para mí el sueño de National Geographic era algo que se iba a dar o muy de grande o nunca en mi vida, pero que yo iba a estar contento de ir en búsqueda de eso, ¿viste? Como que era mi sueño máximo, como mi copa del mundo de alguna manera. Bueno, en 2021 por suerte me dicen, si te llega un correo es porque quedaste, si no te llega nada es porque no. Y vos, Anachio, lo interesante siento es que quedás con un proyecto, no es que quedás como persona. Ah, mira todo lo que haces, bueno, sí, sos explorador. Quedás como en un proyecto. Y yo en ese momento a mí se me ocurrió Migrantes del Pacífico, que fue mi primer proyecto con National Geographic, que era documentar la ruta migratoria del tiburón martillo en Islas Galápagos y la migración de la ballena gris en las aguas del Golfo de California que vienen desde Alaska. Ese era mi proyecto. Me permitieron soñar. Digo, nunca había ido a estos lugares. ¿Cómo funciona eso? ¿Vos presentás el proyecto y ellos si lo toman te lo financian? Ok. 100%, pero al mismo tiempo eligen solo 20 del mundo cada año. Entonces también era algo loco porque en mi máquina de sueños, en ese sentido, me la revivía, soñaba con que ojalá pudiera llegar a quedar, y del otro lado con la tan dura realidad de que mandan millones de personas, que el mundo es gigante, aún así si me decían 20 de Argentina, para mí iba a ser muy difícil, 20 de Latinoamérica más, 20 del mundo, no quería ser como de alguna manera negativo, pero era muy consciente de que capaz las probabilidades eran bajas de que quede, porque yo siempre veía a los exploradores que tenían unas cámaras súper caras, un equipamiento súper caro y estaban en una expedición súper cara de que yo ni con suerte llegaba como a comprarme la campera quizás, entonces lo veía como bastante lejano a eso. Pero bueno, me dijeron que lo podían ver y ahí mandé. En diciembre me dicen, si te llega el correo es porque quedaste, si no te llegas, ¿por qué no? Y yo en diciembre estaba actualizando todos los días la casilla de correo. Y ahí es que por suerte, bueno, me dicen como congratulations, Nicolás, como todo así en inglés. Fuiste seleccionado como uno de los 25 exploradores del año de National Geographic. Y ahí fue que, bueno, me fui a vivir ese tiempito a Galápagos, documentando tiburón martillo, era mi sueño, me costó muchísimo encontrarlos igual, porque estaba en el lugar donde estaban, en la temporada donde estaban, pero no estaba logrando dar con ellos, logro dar después con ellos después de 21 días. Yo estaba re nervioso porque era mi primera expedición, entonces estaba nervioso porque piensen de que yo estaba de vacaciones y no estaba documentando y en realidad me estaba tirando todos los días al mar, nada más que no los podía ver. Y después me terminé yendo a Baja California como parte de estos estudios con la ballena gris y ahí fue que fue un lugar que me llamó tanto la atención que me quedé a vivir 2 años y medio ahí en ese sentido. Y ahí fue que yo pensé que el mundo de alguna manera era, si la Matrix se había roto con lo de National Geographic, digo, bueno, ahora se viene como una meseta para poder disfrutar y contemplar de alguna manera todo esto y aprovechar para hacer los estudios en ese sentido, la comunicación con orcas, ballenas y todo lo que venía haciendo.
Nico, ¿cómo es el trabajo del día a día en esos proyectos? O sea, ellos te lo aprueban, perfecto, te lo financian, vos presentás el proyecto, ok, tenés el ok, y después tenés que, no sé, entregar cierto material. ¿Cómo funciona en términos más técnicos? En cuanto a eso, vos tenés como unos entregables. El proyecto es como son hojas blancas, literal, con 25 preguntas que vos tenés que responder, ya sea de objetivos, métodos, resultados, media, con quiénes lo vas a hacer, quiénes van a ser los participantes. Y en cuanto a los entregables, cada uno entrega a lo que a uno se dedica. Es decir, por ejemplo, si un músico queda como explorador, probablemente calculo que su entregable va a ser una canción, o un tema, o un disco, un álbum, depende. Un científico va a ser más un paper o un reporte. En mi caso eran más fotografías de la expedición para documentar la migración de esos animales, para después crear corredores marinos que se protejan en ese sentido, más allá de las reservas. Entonces, bueno, me dediqué todo ese año, en el 2022, en el principio de 2022 hasta el 2023, a documentar todo el tiempo, 8 horas por día, al mar, con hidrófonos, para entender la comunicación de las ballenas y las orcas en el Golfo. ¿Qué es hidrófono? ¿Como un micrófono? Para abajo del agua, claro, hidrófono. Sí, es como un micrófono para abajo del agua. Está bien. ¿Y vos ibas tipo buzo con la cámara? Sí, okay. Y ahí viví, siento que de las experiencias más locas, alucinantes, adrenalínicas de mi vida, porque ahí he llegado a ver orcas cazando, familias de tiburones martillo, escuelas gigantes, delfines. Nunca había visto que en un lugar, por ejemplo, no sé, en Madrid, vos vas y tenés la población de ballena franca más grande del mundo. Vos vas a otro lugar, no sé, y tenés población de pingüinos. Pero ahí tenías tanta concentración de biodiversidad y tanta diversidad que en el mismo lugar vos podías encontrar delfines, tortugas, tiburones, mantarrayas, ballenas, o sea, realmente mucha biodiversidad, y para un fotógrafo como para un explorador era mirar para todos lados y realmente alucinarte. Bueno, con mi cámara me gusta pensar de que le acerco la posibilidad de que la gente pueda conocer más el mundo en el que vivimos, porque lo último que vemos es el mar, y es normal que capaz tengamos una desconexión con la naturaleza, porque estamos muy lejos de la naturaleza en nuestra realidad o cotidianidad. Entonces con mi cámara trato de traerla de vuelta a nuestras vidas. Y ahí fue que, bueno, en esa meseta que te explicaba y que decía, bueno, ahora voy a estar acá, me voy a quedar a vivir ahí en Baja, tenía ya mi perrita, todo, estaba saliendo al mar 8 horas por día, estaba estudiando, estaba teniendo impactos muy buenos. Ahí fue que, por suerte, estando en Baja California, hay una conferencia por los océanos que es muy importante, que se llama Over Ocean. Ese año se hizo en Panamá, y el presidente de Panamá me terminó invitando al Palacio de las Garzas ahí. Y para mí era re loco, porque nunca había ido ni a la casa presidencial de alguna manera de acá, iba a la de allá, y no solo eso, sino que había ido con la directora de Naciones Unidas. Y ahí me dijo, Nico, estamos con un programa como lo de National Geographic, pero de Naciones Unidas, diciendo que estamos buscando 11 embajadores. En vez de 25 se había reducido a 11, pero de Naciones Unidas. Y la semana que viene vamos a estar documentando los efectos del cambio climático en regiones del Polo Norte. ¿Te gustaría poder como nombrarte en ese sentido y ver si puedes quedar? Sí, obvio, eso fue en la reunión allá. Ahí fue que obviamente dije que sí, pasé la postulación, terminé quedando, y ahí después de Panamá directamente nos fuimos a las regiones del Polo Norte saliendo desde Londres, y terminamos haciendo Londres, Noruega, Polo Norte, que es Svalbard, que fue 2 meses solo de día, porque de noche son las auroras boreales. ¿En barco esto? Sí, todo en barco, navegando y con 100 científicos. Entonces era re loco. Un dato ahí más curioso, pero siento, toda la embarcación era japonesa y no habla ni siquiera en inglés. Entonces ahí, bueno, había que aprender un poco de japonés y era la única manera de comunicarnos, o jugando al ping-pong. Y bueno, terminamos aprendiendo y nos terminamos como un intercambio cultural hermoso y divino. Y más en estas regiones, porque después del Polo Norte terminamos yendo a Islandia, que también eran lugares que yo nunca había ido, que como explorador soñaba ir alguna vez, o el concepto más de chiquito Papá Noel, y de repente estaba en un lugar donde el sol no caía. Para mí era re loco en ese sentido, porque no me sacaban nunca la cámara, porque yo estaba fotografiando todo el día osos o ballenas o no, todo lo que me tocaba. Vos, tu rol principal, digamos, era recopilar toda la mayor cantidad de fotografías de toda la experiencia que ibas atravesando, ya sea en este caso la de el Polo Norte, antes en Galápagos y así sucesivamente. Digo, ese es como tu fuerte y a lo que más te gusta hacer. Sí. O sea, mi fuerte siento como, si bien como mi ocupación es fotógrafo, siento como que Nico se terminó dando como un pack en ese sentido, porque es como, bueno, sí, es fotógrafo obviamente, pero al mismo tiempo es como comunicador, y al mismo tiempo también es más buzo, y por momentos también es más activista. Entonces trato de englobar todo eso para que bajo después mi fotografía trate, o por lo menos a nivel personal, de poder mostrarte eso, o a la persona que esté viendo, al espectador. Porque mi trabajo siento que se mueve bajo como 3 aristas, siento, y que es como la fotografía como un llamado de atención para que, wow, como un llamado de atención en ese sentido. Para bien o para mal, a cada uno le puede interpretar distinto.
Después, ahí es donde aparece la ciencia, para entender qué es lo que estamos viendo. Bueno, me llamó la atención. Pero ahora entiendo por qué este tiburón está acá o qué problemática está atravesando. Y después la otra arista, pero última, pero no menos importante, siento, que es el activismo. Para que una vez que te llamó la atención, entendiste que es más o menos lo que estás viendo, puedas formar parte de la solución de alguna manera y no ser un simple espectador. Ahí es donde ya sea ahora, sobre un tema de contexto de la actualidad, ya sea por la modificación de la ley glaciares, la demanda colectiva, una petición de ley, un cambio de hábito, una limpieza de playa, una charla, una conferencia, como que es muy amplio, pero me gusta como pasar por esos 3 estadios en mi fotografía. Nico, quiero volver, porque vos vas a los pedos y yo te sigo, pero me van quedando ideas en la cabeza de cosas que te quiero preguntar y si no me la voy a olvidar, así que voy a ir por partes. Me meto mucho en el papel. Es que no, me encanta. Cuando hablo me meto mucho al momento que lo viví. Es emocionante tu historia, pero bueno, para no ir olvidándome. La primera que te quiero preguntar tiene que ver con esto que decías de cuando te empezaste a meter abajo del agua con el hidrófono, ¿no? Y a registrar los sonidos y que veías animales de todo tipo. Siendo alguien que no es que creciste con eso, tenés una formación con respecto a eso. ¿Cómo es esa primera sensación o ese primer impacto teniendo animales como si tenían una orca cazando? Yo me imagino estar abajo del agua, una orca cazando a unos metros, soy la primera en pedir rescate. Digo, ¿cómo entendés cómo es esa situación? Bueno, ahí yo creo que justamente para los dos caminos se puede abrir. O sea, porque cuando yo estoy abajo, soy un humano, una persona normal que siente todas las emociones que todos sentimos durante el día. Siento ya sea miedo, adrenalina, tristeza, todo. Y cuando te tirás ahí, la realidad que lo que rompe el miedo es el conocimiento, ¿no? La barrera entre el miedo y como de alguna manera sentir el miedo es el conocimiento. Entonces, la verdad que yo conocía de los animales, pero no de estar cara a cara. Entonces, cuando estás ahí abajo, de alguna manera esa adrenalina es el corazón que late a 1000 por hora y que si lo tirás para un mal lado, ¿viste? Como en la cabeza te puede jugar una mala pasada, es un ataque de pánico. O si el corazón late tan fuerte y lo puedes analizar con tu conciencia o con la cabeza, puede ser una adrenalina expresada en la sensación más linda que puedes sentir en tu vida, en ese sentido, ¿no? Como hasta esas palabras las puedo como graficar porque soy una persona que en el momento siente miedo. Es decir, está una orca cazando y obviamente que uno de tus pensamientos en los que tantos te circunvalan la cabeza en ese momento es, che, me puede llegar a comer. Si está comiendo esto, ¿por qué no me comería a mí en ese sentido? Pero conociéndolo del otro lado y como en ese momento la poca experiencia que tenía, yo le confío mucho el corazón a la naturaleza. Capaz no tanto a las personas en ese sentido, pero a la naturaleza se lo confío 100, porque me encanta apoyarme como de la intuición, de como de esos valores que siento que están en la naturaleza y que trato de traerlos, pero en ese momento el miedo a veces te gana. Entonces yo invito como siempre a mi cabeza a sacarlo de ahí, porque cuando estaba con la orca cazando enfrente mío, el capitán de arriba de la embarcación me decía, Nico, como estaba cazando un pez luna, me decía, Nico, ¿podrías agarrar lo que está cazando la orca para así yo después lo puedo usar de carnada? Era un pescador el que me decía arriba, el capitán del barco. Esto es un dato que siento que es muy lindo porque la cacería de las orcas es algo muy difícil de presenciar. Es algo muy... Ya ver una orca es difícil, ver una orca cazando es más difícil en ese sentido. Bueno, yo estaba presenciando eso y uno de los comportamientos que hacen las orcas es ofrecerte el alimento. Es como que esté comiendo una pizza y te diga, ¿querés uno? Y capaz no sé qué pase por tu cabeza, pero diga, no, o sea, capaz querés, pero no en ese sentido. Preferís decir que no para que no haya ningún malentendido. Entonces con la orca le pasa como lo mismo, porque la orca te lo ofrece en ese sentido. Toma, ¿querés? Pero nunca se registró que un humano haya agarrado lo que le ofrezca a la orca. Y yo estaba viendo esa escena tan de cerca y el capitán me estaba diciendo que agarre lo que estaba encarnando, que para mí era una dualidad enorme, porque era, por un lado, yo estoy con un montón de miedo, el corazón me está yendo a 1000, vos me estás pidiendo que me acerque a la orca para agarrar este pez que me está ofreciendo. Yo la verdad no iba a ser la primera persona en agarrar lo que me estaba ofreciendo la orca, o sea... y en ese momento yo creo que lo que más se siente es como miedo y adrenalina, pero del otro lado, después del otro lado del miedo, hay una puerta de felicidad enorme que siento que es lo que me llega a vivir cada día todavía más, porque al principio es siempre el miedo, porque no sabes de dónde viene el animal, capaz buceamos de noche, es como ese miedo siempre existe. Pero me gusta poder pensar de que el miedo es como una de las tantas emociones que transitamos como seres humanos y como todo, como son los nervios, la tristeza, la felicidad. Y después del otro lado del miedo, si se logra transformar y reciclar esa materia, es un montón de luz de ese lado. Pero estamos acostumbrados como humanos a escapar del miedo, porque es normal. Es decir, ¿para qué me voy a exponer o me voy a poner en riesgo frente a una situación normal? O sea, vamos a llevarlo a una situación igual cotidiana. Sin embargo, si vos tenés miedo abajo del agua y haces algún movimiento medio brusco, eso te pone más en riesgo que entregarte a la experiencia y tratar de quedarte en un estado quizás más contemplativo de la situación. Entonces es medio paradójico también. Porque el corazón en ese momento va re rápido, pero la cabeza
trata de estar tranquilo, porque yo cuando estoy ahí abajo trato de conectar los dos, que estén como de alguna manera de igual a igual. Pero a veces el corazón late, con las orcas me pasa particularmente que el corazón va tan rápido que no se puede controlar. Realmente late tan rápido que digo, la cabeza lo quiere tranquilizar, pero es tan grande la secuencia y la experiencia y la sensación que se siente, que yo creo que la cámara es como el fiel reflejo de lo que se siente, porque después es como, bueno, más allá de mi relato y esto que cuento, capaz hay un recuerdo más vívido que a mí a nivel personal me lo hace como rememorar más fácil y a la gente lo interpela desde un lado muy desconocido, porque capaz nunca vio una orca en su vida en ese sentido. Entonces, como a nivel personal, la fotografía para mí es un fiel recuerdo siempre a ese momento y a lo que sentí en ese momento, para no olvidármelo más allá, porque si no, en ese sentido, la vida pasa tan rápido y más con todo lo que va pasando en ese sentido, que a veces pareciera que va a un ritmo muy acelerado. Sí, incluso pienso yo, hice el curso de buceo, el básico. Nos fuimos de vacaciones con mi familia, lo hicimos todos, medio de manera un poco casi obligatoria, como bueno, hay que hacerlo, experimentémoslo, qué sé yo. Yo lo hice, la pasé pésimo, hice la expedición que había que hacer, como para coronarme con el título de buceadora, la hice, la padecí, terminó, nunca más bajé, pero sí me acuerdo como la experiencia en el sentido de como no solo los sonidos, sino como las sensaciones. No sé bien cómo explicarlo, pero como si fuera que recibís cierta vibración o algo abajo del agua que no es lo mismo cuando estás arriba. Hay como una sensibilidad más intensa, ¿no? ¿Vos cómo lo sentís eso? Todo, porque, o sea, ya hasta la comunicación cambia en ese sentido, porque acá nos comunicamos mediante palabras, pero también hay otros tipos de comunicaciones, es decir, tipo el lenguaje corporal en ese sentido y todo. Ahí abajo habla y no con palabras. Yo siento que la naturaleza habla, no es que soy un loco que habla así como nosotros, siento que una planta no me habla. Se comunica. Pero se comunica en ese sentido y de mil maneras distintas, o sea, porque a veces puede ser con una mirada, a veces con un gesto, a veces con un paisaje, a veces con una vibración. Entonces como que pasa por diferentes estadios y yo creo que uno de los más locos o distintos que tenemos a comparación de la Tierra es el hecho de no sentir el peso sobre tus pies. Porque vos acá en la Tierra siempre estamos como de alguna manera caminando o dando pisadas o a lo sumo acostados. Pero ahí abajo las leyes funcionan distinto y es medio parecido a la Luna. Nunca fui, pero como que siento que sí, porque abajo puede haber un precipicio de 1000 metros, 100 metros o 10 metros y vos vas a estar ahí volando, vos vas a ser ahí como si fuese un pájaro si arriba es que hubiera otra dimensión. Entonces eso a mí me rompe la cabeza porque es realmente no sentir ni el propio peso de tu cuerpo. Entonces al no sentir ni el propio peso de tu cuerpo, siento que todo se va como más a la imaginación y a la cabeza. Y ni que hablar si encima tenés un encuentro con un animal que va a comunicar ya más todavía. Y en cuanto a lo de la experiencia, eso en ese sentido, al principio, es normal que tipo todos en algún momento, si lo experimentaron alguna vez, tengan una primera sensación mala, porque me acuerdo como cuando la primera vez que, no sé, me aprendí a manejar. No sé si capaz, quiero que todos capaz pasamos por el mismo proceso, pero es muy frustrante porque si lo haces capaz con algún familiar o algo, te sentís como un tonto porque decís, es así, y estás haciendo eso y capaz el auto, ¡tum!, y se va para adelante. Entonces, si te quedas con esa capaz la primera, vas a decir, es como, no voy a volver a manejar nunca más. Pero sin embargo, capaz, bueno, hoy manejamos y es algo más rutinario. Bueno, el buceo pasa lo mismo porque estamos tan lejos que es normal que a la primera sentamos... Uy, no, acá me voy a ahogar, es una claustrofobia, no sé cómo manejarme, el movimiento es totalmente distinto, es todo más lento, es re ruidoso. Pero bueno, ahí justamente metiéndote cada vez más y conociendo un poquito más, sintiéndote más cómodo con vos, te va a llevar a sentir como de alguna manera el entorno natural un poquito más cercano. Y eso es como, siento como que si tienen alguna vez alguien que esté viendo la oportunidad de bucear en ese sentido, que lo haga porque realmente es como un astronauta, pero del océano, para abajo del agua en ese sentido. Entonces, casi que me convences para volverme a bien, vas a ver. Nico, quiero entrar en esta cuestión quizás más filosófica de por qué no se sabe casi nada del océano, ¿no? Incluso vos mencionás mucho la luna, y a mí, más allá de lo que pienso no sobre la luna o lo que fuera, digo... Tenemos un océano ahí que tiene el 98% más o menos sin conocer. ¿Qué hacemos yendo al espacio? Digo, hay cosas acá a nuestro alcance donde no nos estamos metiendo ni sabiendo absolutamente nada, ¿no? Y nombrando incluso el stream del CONICET que fue tan reconocido el año pasado, o este año, principio de año, no me acuerdo ya cuándo fue. Pero digo, hizo tanto auge también porque es justamente eso, es el poco conocimiento que tenemos sobre todo lo que hay ahí, que es más de lo que existe incluso de tierra en el mundo. Sí. Entonces es medio insólito. Sí, o sea, como el 75% del planeta en ese sentido es agua.
Y después del otro lado, como tenemos más información de la Luna que del fondo del océano en ese sentido. Fue muy poco explorado, de hecho, a la fosa de las Marianas, que es el punto más profundo del océano, que es como el Everest invertido, pero con ¿Eso en dónde? ¿En Malvinas? No, en la fosa de las Marianas. De las Marianas, entendí las Malvinas. Sí, es un punto bastante... como en el medio del mapa, un medio azul, porque queda entre Nueva Guinea y Japón. O sea, como en un punto que tiene 12.500 metros de profundidad. El Everest tiene 8.700 por ahí. Esto sería un Everest invertido y todavía 2.000 metros más. O sea, algo realmente... Mi sueño es poder ir al punto más profundo del planeta. Ay, qué chiflado de chico. No, pero, y nombrar a una especie, tipo... ¿Entendés? Descubrir una especie. Claro, es como, uno es primero poder llegar, porque pasaron muchas veces que o implosionaron las naves o por A por B no se ha podido bajar en ese sentido, por cuestiones técnicas o por cuestiones de la naturaleza. Pero después del otro lado es, uno, poder bajar. Y el otro es tener la suerte de que justo pase un animal que nunca se haya visto en la historia y poder nombrarlo. Ese es como mi sueño máximo, como en mi vida, que siento que en algún día, ojalá de grande, se pueda llegar. ¿Qué nombre le pondrías? Ay, no sé, pero, viste que siempre se ponen como, viste, los cerros se le pone siempre como algo del apellido. Sí, Nico, ¿no? ¿qué le vas a poner? No, pero, tipo, mi apellido, lo descubrí en la expedición del Polo Norte que hablábamos unos minutos atrás. Ellos son muy espirituales en ese sentido. Y entonces eran como en una ronda, estaban dando los significados de los nombres. Bueno, entonces Nico significaba persona sonriente y mi apellido es Marín. Muchas veces me lo preguntan si me lo puse por algo del mar o algo así. Es un nombre artístico. Claro. Podría serlo, te digo. Sí, pero no. De hecho, soy el único Marín en mi familia en ese sentido. Tipo, mi papá cuando yo nací, tipo, se fue. O sea, soy como el único Marín, pero el apellido me quedó. Y Marín significa persona que pertenece al mar. Entonces, el nombre completo significa persona sonriente que pertenece al mar. Entonces me encantó y siento que capaz algo le pondría relacionado a Marín. Marinus, algo con Marín se lo pondría en ese sentido para reivindicar eso. Y después, bueno, volviendo a lo del espacio y lo del océano, siento que, bueno, en esa ambición de conquista, o sea, porque eso yo creo que va más de la mano de la conquista, como el ser humano en ese sentido. Porque si vamos a la realidad, el ser humano hoy, en palabras básicas, está haciendo pelota a la Tierra. O sea, está haciendo realmente daños a la Tierra. Eso es, con métodos extractivistas y demás, en ese sentido es como, está provocando solo daño. Entonces, en ese sentido, mientras el modelo no cambie la percepción con la naturaleza, en vez de sacar todo el tiempo y no de convivencia, vamos a estar haciéndolo así en la Luna, en Marte, en Plutón, en Júpiter o en donde sea, mientras no cambiemos eso, siento. Entonces bueno, el planeta de alguna manera ya cada vez se está quedando cada vez sin menos recursos, sin menos biodiversidad y todo. Y en ese rumbo, bueno, vayamos a la Luna, que quizás podemos empezar de cero en ese sentido, ¿no? Pienso, y bueno, vamos a conquistar los otros lados, del cual yo no estoy de acuerdo en ese sentido. Pienso, si tenemos un planeta tan lindo, el cual ya nos está dando, aún así haciéndole tanto daño, nos está dando todavía el oxígeno que respiramos, la comida que comemos cada día, absolutamente todo, hasta los momentos más lindos, porque cuando una persona va de vacaciones, va a la naturaleza, indudablemente, siento que tenemos que empezar a cuidar más nuestro planeta que empezar a poner los ojos en otro. Bueno, ahí después cada uno tendrá sus pensamientos. ¿Qué es para vos, Nico, compartir con la naturaleza y no someterla? Bueno, para mí algo de lo que yo siempre digo es como, yo siento que hoy vivimos de la naturaleza, o sea, no vivimos con la naturaleza. Y cuando digo de o con, hablo con, es como con alguien, ya sea un amigo, una pareja, como si fuese realmente nosotros, porque siento que nos separamos tanto de nuestro eje humano que ya pensamos que es el humano y la naturaleza. O sea, hablamos como si la naturaleza fuese un concepto aislado o apartado del humano en sí. Y yo creo que, o por lo menos lo que yo pienso, es que una de las claves, de alguna manera, no es ninguna salvación, ¿no? Pero siento que una de las claves para que el humano pueda encontrar de alguna manera su razón de ser este planeta es la reconexión con la naturaleza. O sea, volver a reconectarnos de donde somos, o sea, salir desde el punto de partida. Porque si no, del otro lado va a ser un cambio de hábitos y no va a ser más que un cambio de ideas. Es decir, hoy es el plástico, mañana es el bambú y vamos a estar cambiando nada más de problema, o como lo que decía de la Luna en ese sentido. Entonces a mí lo que me gusta pensar es que de vuelta, como con mi trabajo y con todo, como capaz lo hacen un montón de personas con otras cosas, acerco de vuelta a ese inicio donde todo se generó, que es la naturaleza. Y cada uno ahí, lo que más me gusta es que lo interpreta con mucha libertad, porque a uno le puede dar relajación, a otro le puede dar más introspección, a otro le puede dar, a algunas personas más, como que la naturaleza en ese sentido irradia muchas cosas que tenemos adentro. Entonces eso es lo que yo invito como de alguna manera, a todo el tiempo a reconectarnos y después
no tengo la bola de cristal para nadie, pero siento que cada uno conectando con la naturaleza puede encontrar realmente su misión de ser, porque claramente siento que el humano no vino para hacer lo que está haciendo hoy en la Tierra. O sea, las ballenas capturan dióxido de carbono, los árboles y todos los glaciares regulan la temperatura del clima, son de las funciones más hídricas del planeta en ese sentido. Y el humano no hace ningún beneficio y encima al contrario, genera hasta problemas. Entonces yo creo, somos parte de la naturaleza, tenemos una función, ahora siento que no la descubrimos ni estamos cerca de descubrirla, ¿no? En ese sentido. Sí, incluso además de eso, como en esa pérdida de conexión, creo que hay un costo muy alto en cuanto a la desconexión también con nosotros mismos. Te quiero contar una experiencia que tuve hace unos días. Mi familia tiene un campo acá en provincia de Buenos Aires y yo voy desde que soy muy chiquita y siempre hubo y hay caballos. Mi vínculo con los caballos desde que nací, porque así me lo inculcaron y así lo tomé, fue de, bueno, para montarlos, ¿no? Salir a dar una vuelta, qué sé yo. Siempre me fascinaron los caballos, siempre. O sea, yo nací a los 2 años, ya estaba andando casi que sola arriba del caballo, siempre me gustaron mucho. Naciste en un caballo. Más o menos, más o menos. Pero sí, siempre fue como el abordaje desde ese lugar, obviamente de mi lugar de inconsciencia, no, nunca me di cuenta, pero como de, bueno, a ver, un poco te uso, ¿no? Para disfrutar yo un momento cabalgando porque me gusta ir arriba tuyo. Nunca tomé mucha noción de ese abordaje. Hace unos años fui vegana un tiempo. Ahí decidí nunca tener casi más contacto con el completamente, ¿cómo se dice? Extremista. Sí, dije yo, estos ni los toco ahora. Sí. Y después ahora que ya creo que he encontrado un equilibrio en ese sentido, hace poco fui y en vez de montarlos, porque hay algo como eso que hoy por hoy no me resuena tanto, no digo que vaya a hacerlo de nuevo, no, pero ahora no me dieron ganas. Y sí, lo que hice fue meterme en el corral donde están, como una especie de campo cercado, chiquito, que los meten ahí a veces como para, bueno, poder después ir a montar o lo que fuera. Y yo en vez de ir a montar me metí ahí y me paré en el medio, sola, no hice nada, o sea, me paré así. Y fue como... Y automáticamente todos los caballos se empezaron a acercar. Uno me apoyó acá la cabeza y se me quedó como... media hora apoyado. Sí, contemplando el otro todo. Venía por atrás y me cruzaba y como que no sé, pasaron un montón de situaciones, estuve como 2 horas ahí parada sin hacer absolutamente nada. Yo ni los acaricié, o sea, fue como, bueno, si se quieren acercar sea porque quieren ellos, digo, y yo ver qué siento. Y esto que decías de la horca también del corazón me hizo acordar a cómo me sentía ahí, porque hay algo como de que se te acelera, no desde un miedo porque no les tengo miedo, pero sí como si fuese que su campo electromagnético es tan potente que te impacta. Y obviamente en ese momento me cayó como la ficha de tomar noción de lo que me estaba perdiendo no relacionándome desde ese lugar en todos estos años, ¿entendés? Fue como, claro, ¿por qué nunca entré al puto corral desde este lugar tipo de no querer dominarlos? Como mira todo lo que estoy sintiendo es increíble, hasta me puse a llorar, ¿entendés? Y fue como, me lo perdí. Sí, y siento que ahí hay un punto también de inflexión en ese sentido, que hasta de lo corporal, de lo que vos decías, porque antes estabas capaz arriba del caballo en ese sentido, ¿no? Y es como un poco como el mundo lo vemos, o sea, como es el humano si fuese una pirámide y abajo los animales. Y sin embargo, capaz cuando entraste al corral te pusiste como a la altura de ellos y se pudo contemplar como más desde la igualdad. Entonces yo creo que esa es como la invitación de alguna manera como al mundo o a la sociedad en el que vivimos, de ponernos o de ser empáticos, o sea, justamente en ese sentido, de ponernos a igual, pues si no es como que siempre el humano está por encima, y entonces mientras el humano esté por encima de todo en ese sentido, puede hacer uso y abuso de toda esa naturaleza, cuando en realidad la conexión real está en cuando nos ponemos de igual a igual. Pero bueno, de ahí del hecho al hecho es como hay bastante, ¿no? En ese sentido, más como en todo el mundo en el que vivimos. Y después lo del otro, el campo electromagnético de los animales, de todo, el reino animal, marino y terrestre en ese sentido, es tan fuerte porque estamos tan lejos de que a mí me ha pasado de no aguantar miradas con muchos de los animales y de tener que poner mi cámara adelante, porque a veces es realmente, si ya el corazón me está yendo a 1000 por hora y el contacto visual es tan fuerte que no lo puedes ni aguantar, porque son animales, encima las dimensiones son 10:1, me refiero a que es un animal de 15 metros y vos como alto medís 1,80, ponele en ese sentido. Entonces como que entrás en desventaja desde los movimientos, el territorio, la experiencia, o sea, absolutamente todo. Pero siento que es una invitación constante a, bueno, sí es verdad, se siente miedo, se sienten un montón de cosas capaz que no están tan cómodas de sentir, pero después de eso siempre hay un aprendizaje. Entonces ahí es donde yo vuelvo siempre, porque de vuelta, como decía, siento miedo, siento todo, pero después de esa curva del miedo hay un campo de luz muy lindo y enorme, que ahí es donde está el aprendizaje, y de ahí podemos llevarnos como una conexión con la naturaleza distinta a lo que estamos acostumbrados a tener, siento. Nico, me interesa entrar también en vos siendo
joven, digo yo que tengo tu misma edad, pero bueno, lo somos. ¿Cómo te sentís en relación a lo que te dedicas, ¿no? Digo, en términos de propósito, de pasión, de responsabilidad, de desafíos, digo, porque no es solo pasión y propósito, hay muchas cosas que no suenan tan lindas al oído, pero que son parte. Entonces quiero preguntarte para vos, ¿cómo es este camino? Porque vos contás y se te nota el entusiasmo y la pasión, pero entiendo que también debe haber en ese proceso un montón de cosas que no se sienten tan apasionantes ni tan lindas. Entonces preguntarte un poco no cuáles son para entrar en lo negativo, sino para entender como todo, ¿no? De lo que se trata. Sí, en ese sentido es como para llegar a ese 1%, ya sea de felicidad o de coso, o ese momento culmine que es justamente encontrar una orca cazando o eso, me paso el 99% de las veces que no veo el animal. Es la realidad. Entonces, la realidad que primero en una de las cosas con las que más me encuentro en mi día a día es mucha frustración. Frustración por el mundo de alguna manera en el que vivimos y que cada vez si uno presta atención, de alguna manera se enfrenta y dice, no, realmente me siento insignificante haciendo mi trabajo, cada uno desde donde lo aborde. Y después del otro lado, en la expedición en sí, también es frustrante porque hay veces que decís, estoy donde tengo que estar, donde soñé toda mi vida, que tengo la posibilidad, que todo, y sin embargo no se me está dando el encuentro. Bueno, capaz también hay una búsqueda personal que hay que como, te lleva a aprender constantemente. Y del otro lado también me lleva mucho a la soledad, en mi caso personal, en ese sentido, porque yo algo de lo que me encanta hablar con mi familia siempre y que ahora siento que encontré el balance un poquito más recién en la vida, porque antes yo como que sentía, cuando recién empezaba de alguna manera, yo quería ser el mejor en lo que hagas, en el sentido de lo que haga, hacerlo de la mejor manera y poder llevarlo de esa manera, como si fuese una mentalidad un poco más como que te diga Cristiano Ronaldo, en el sentido de, bueno, no ver nada a los costados, voy a hacer lo imposible para hacer eso. Y dejé muchas cosas de lado. Una de las cosas que más siento en ese sentido y que fue el costo a pagar fue la lejanía con mi familia. O sea, mientras yo te contaba todos estos encuentros que estaba teniendo, todas estas anécdotas increíbles, yo las estaba viviendo, tipo, ahora no volví a Argentina hace como 3 años y medio y extrañaba un montón. A mi abuela, que bueno, ya pasó de este plano, no sé, a mi familia, a mi papá, a ver hasta un partido, cosas normales de mi casa, que me llevaban en mi día a día, que mientras yo estaba viviendo afuera y que mis amigos estaban con su familia, y yo lo veía como de ese lado y decía, y yo capaz no tengo a mi familia para ir un domingo en ese sentido, y iba con su familia. Entonces, a lo que me lleva, cada vez que me acerco a lo que más quiero, me aleja también de los que más quiero. O sea, me refiero a, cuando me acerco a lo que más quiero, ya sea como un objetivo, de alguna manera llamémosle a lo que más quiero, y a los que más quiero, llamémosle tu cercanía, amigos y familia, es como algo que no va muy de la mano y que recién ahora estoy encontrando ese balance. Y me enfrentaba siempre a esa soledad en las cuales la padecía mucho, porque era, estoy mal, me la arreglo solo. Estoy bien, me la arreglo solo. Me va bien, o sea, como en ese sentido me la terminé arreglando mucho solo y recién ahora volviendo siento que encontré más un balance, porque ahora, mientras padezco capaz o no todo eso malo, lo puedo compartir mientras con una charla con un amigo, lo puedo compartir con mi mamá, lo puedo compartir, no sé, con mi terapeuta, como que es más cercano el trato. Y todos estos años fue muy lejano. Y del otro lado de las responsabilidades también siento que a veces es todo también muy grande o a veces más pesado que uno, porque volviendo a eso de, bueno, uno hace su trabajo y su granito de arena, pero a veces las misiones o las problemáticas son tan grandes que te sentís muy chiquito frente a tanta problemática en ese sentido. Y a mí me ha llegado a pasar de estar en situaciones en las cuales yo estaba en desacuerdo conmigo porque capaz había pensado algo en un momento y otra cosa distinta, y yo creo que es abrazar ese cambio en ese sentido y no recordar una versión pasada tuya, porque a mí me ha pasado, no sé, no quiero entrar en detalle, pero de la última misión que fui rumbo a la Franja de Gaza en ese sentido y que después por propias convicciones mías y pensamientos míos opté por la decisión de bajarme, porque yo había visto cientos cosas que capaz no seguían como mis mismos valores, y me ha pasado de estar en esos 3 días que estaba allá, de decirme cagón, en el sentido de como autoboicoteándome como que yo era lo peor del planeta. Y bueno, o sea, yo sentía, no para caer en el punto de la comparación, pero de alguna manera, cuando, no sé, cuando hasta el propio Messi de alguna manera dudaba de su propia carrera cuando no pudo ganar la Copa del Mundo, en ese sentido. Y después, bueno, la vida se la dio 4 años después, ¿no? En ese sentido, pero como nunca casarte con la emoción negativa o positiva del momento, sino saber que somos un canal de emociones todo el tiempo y que mientras estemos bien, poder disfrutarla y mientras estemos mal, bueno, poder pasarla como sea, porque ya pasarla ya es un re logro en ese sentido, y después, bueno, aprender de eso para que no te vuelva a pasar en ese sentido. Entonces, como que lo voy llevando como puedo. Siento, sí. Con mucho entusiasmo seguro. Sí,
Y porque si no, del otro lado siento que es muy fácil o siento como en el activismo como caerte. O sea, y caerte me refiero a los resultados, porque es lo más inmediato. Ahora, no sé, hace 3 semanas me había ido a los glaciares para justamente de alguna manera yo pensaba de que con mi esfuerzo y con el esfuerzo de un montón de personas íbamos a lograr frenarlo. Y después dije, bueno, vamos a sacar el documental, vamos a hacer esta pieza, voy hasta el lugar de los hechos, autogestiono, voy para acá. Y después te enfrentas a la realidad y no, y es un golpe duro. Pero bueno, si me quedo con el golpe duro, me quedo en mi casa llorando de alguna manera. Y del otro lado me puedo encontrar que en el hacer me voy reinventando cada vez de alguna manera en la cual pueda seguir instalando de alguna manera el discurso del que yo pienso, que en este caso es como lo que decía, la reconexión y el cuidado de la naturaleza, siempre de distintas aristas, ya sea con la fotografía, a veces un poco más como comunicador, a veces un poco más con la música, a veces un poco más como con un montón de aristas en ese sentido. Ahora con la cafetería, como abriéndolo a diferentes áreas más allá del activismo en sí. Eso me parece interesante. Nico, quiero ir cerrando y para eso te quiero hacer una última pregunta. En realidad, podría decirse que son 2. La primera es, ¿qué es lo que a vos más te gusta de dedicarte a lo que te dedicas? Pero también la quiero llevar a eso transformado de alguna manera en un mensaje, no es un adoctrinamiento, sino como algo de... Sos un pibe chico que tiene una historia que es alucinante, de cosas impensadas quizás para, como decís vos, un pendejo que ni idea, que nació en tal lado, que nunca ni se lo imaginó. Entonces me parece un lindo reconocimiento tanto para vos como para quienes están escuchando del otro lado, que puedas como, no sé, dar tu perspectiva del asunto. ¿Cómo lo ves ahora habiendo atravesado eso ya? Bueno, lo principal, lo que más me gusta de alguna manera, mi trabajo son a las emociones o sensaciones que me lleva. O sea, porque de alguna manera el océano es el canal, porque para otra persona podrían ser los árboles, para otra persona podrían ser los hongos, para otra persona podrían ser los caballos. O sea, cada uno siento que tiene como su activación en diferentes campos, ¿no? Y en ese sentido yo lo encontré como en el océano. Y si bien todavía no encontré como mi misión, si bien lo voy a buscar, ese norte que uno busca y esa misión en la vida o para lo que uno vino, siento que es como lo que nos cansamos todo el tiempo de buscar, ¿para qué vine a esta tierra? No sé si vine para esto y lo pone en duda todo el tiempo. A mí en la naturaleza yo encuentro un norte que independientemente de cómo sea el camino y qué tipo de expedición, volviendo a eso de que si es el océano, si es el mar, si es un tipo de misión más humanitaria o más de naturaleza, siento que la naturaleza es como un norte bastante fiel, porque es un norte que como todo el tiempo da y da sensaciones, da aprendizaje, da todo eso. Entonces yo a cada cosa que me llevo a mi casa después o a cada noche antes de dormir, en ese sentido, se me pasa mi vida por completo rápido, o sea, tengo mis altibajos en ese sentido, pero se me pasa rápido y digo, wow, a veces no me lo... O sea, en la realidad no me lo creo porque en la realidad práctica nunca existió. Pero de repente me apoyé tanto en esa cajita de los sueños o en esos momentos que capaz uno se sentía peor y que capaz no había otra cosa que apoyarse que en eso, porque capaz la realidad era muy dura en ese sentido. Siento que esa fiel esperanza que cada uno se puede apoyar, ya sea en los sueños o en la creatividad o en lo que cada uno lo quiera expresar mediante el arte, mediante la foto, mediante el periodismo, mediante la palabra, mediante lo que quiera, siento que es muy lindo porque recicla todo eso que capaz uno padeció en algún momento para transformarlo en algo lindo. Y siento que de alguna manera todo lo que hago es eso, o sea, de alguna manera, porque como decía, el mundo está re golpeado, está como bastante como, sin ser como negativo, ¿no? Pero bastante... sí, negativo como el planeta en ese sentido, y me gusta traer la esperanza. Entonces con mi cámara siento que podemos ser una traductora. Mi cámara es la traductora de emociones de lo que siento ahí abajo. Entonces, y después la gente lo interpela de ese lado. Entonces cuando para alguien que esté viendo en ese sentido y ya sea, no sé, se encuentre como ese famoso medio perdido o el no saber qué va a seguir, cómo es que es... Porque todos como humanos siento que queremos qué es lo que va a pasar. Y eso es como que ninguno lo sabe en ese sentido. Pero sí podemos saber qué es lo que nos puede llegar a pasar haciendo lo que hacemos hoy en ese sentido. Entonces, como apoyarnos mientras podamos en la cajita de los sueños, porque es lo único que nos nos va a dar la esperanza de poder seguir en ese sentido. Si no, la realidad a veces siento que cada uno en su día a día y pasa por un montón de cosas malas, ya sea situaciones familiares, ya sea situaciones personales, económicas, de trabajo. O sea, hay muchísimas cosas en ese sentido, ¿no? Como para centrarnos en eso. Pero la cajita de los sueños y de la esperanza siento que te puede llevar a un lugar al cual puedas llegar hasta un lugar imposible de llegar en la realidad física. O sea, no sé si me hago entender, pero de alguna manera es como apoyarte en los sueños te va a llevar de alguna manera a que en algún momento te lo creas tanto que se hizo realidad. Porque es como que en ningún momento me imaginé que fuese realidad y sin embargo hoy lo estoy viviendo. Bueno, y atravesando con todo esto lo que hablamos. Bueno,
capaz si en algún momento nos la llevamos a creer, capaz el riesgo que podemos llegar a correr es que se haga realidad. Y siento que es un lindo riesgo, porque después es bueno como aprender a surfear más la ola y llevarlo frente a tantos altibajos o lo tan bien o lo tan ambiguo que puede ser la carrera de uno en ese sentido. Muchísimas gracias, Nico, me encantó esta charla. No, muchísimas gracias a vos.